Bien, hermanos, hemos llegado al final de nuestro recorrido en esta aventura que es caminar en la obra, en el arte, en la ciencia, porque ciencia en el sentido de que hay un sistema, ¿verdad? Seguimos un sistema de investigación que es la hermenéutica. Entonces vamos a hacer un breve resumen de todo lo que hemos visto hasta ahora. Dijimos que primero y antes que nada, lo primero que tenemos que hacer es orar, pidiendo la asistencia del Espíritu Santo para que nos ilumine en nuestro aquí y ahora para comprender lo que en aquel tiempo le inspiró al agiógrafo, al escritor sagrado. Entonces, ese mismo espíritu que nos lleva a toda verdad, también hoy nos da la capacidad para comprender y para vivir la palabra de Dios revelada en aquel tiempo, en aquel contexto y en nuestro contexto, para ser fieles al contexto en que fue escrito y al contexto en el que es leído. Entonces, así se cierra lo que decía, lo que estudiábamos con el doctor Padilla, que es el círculo hermenéutico. Entonces, ya hemos orado, hemos seleccionado el texto y hemos definido la unidad literaria. Entonces, la unidad literaria está determinada, o sea, determina la estructura, ¿verdad? Y el contenido determina lo que es la unidad. Y decíamos que en este caso íbamos a estudiar el género narrativo, porque no podemos estudiar todas las formas, todos los recursos literarios que hay para analizar la Biblia, pero hemos optado por el género narrativo. Entonces, para que haya un género narrativo, dijimos, eh, era imprescindible que existan acciones, donde se narren acciones, personajes, lugares, y que no había que confundir con una parábola, porque tiene criterios específicos para ser analizada. Entonces, no podemos hacer un estudio de una parábola, eh, sino un texto narrativo y tenemos que delimitar la unidad con decíamos un inicio y un fin, un versículo inicial, un versículo final, y establecer cuáles son los personajes, el lugar, el tema, etcétera. Luego hemos visto que era muy importante hacerle preguntas a ese mismo texto que estamos estudiando, investigar, indagar en detalles, ¿verdad? Luego descubrir cuál es la estructura, en este caso la estructura quinaria, toda estructura quinaria, quinque, en latín quenque, en latín significa cinco. Entonces la estructura quinaria, que es un recurso de análisis literario que se utiliza los narratólogos contemporáneos, lo hemos adoptado para los estudios bíblicos. Entonces hemos descubierto una estructura quinaria con un inicio, una situación inicial, ¿verdad? Eh, un desarrollo, un nudo donde se ven algunos problemas, una situación y un clímax en donde se ve la posible solución, donde intervienen diferentes elementos, un algo o un alguien que eh, es el que lleva a la solución del problema, que es el desenlace, que es la intervención justamente de este algo, de este alguien, en este caso Jesucristo, y al final la situación final. Decíamos que en este caso que estudiamos de Lucas, Lucas 40, comienza con cuando Jesús viene, suponemos de Gadara, según el contexto de Lucas 8, llega allí y el jefe de la sinagoga le dice, Señor, mi hija está enferma, ven a sanarla, ven a orar por ella. En el versículo 40, entonces van de camino y en el versículo 43, yendo a la casa de Jairo, una mujer toca el manto de Jesús y Jesús dice, he sentido poder dentro de mí, ¿quién me tocó? Ahí está el nudo, el clímax y se soluciona cuando la mujer dice, yo te toqué, tuve miedo eh, y Jesús le dice al final, vete, tu fe te ha sanado. Comienza entonces esta perícopa, esta unidad literaria con una situación inicial de alguien pidiendo sanidad y culmina con Jesús dando la sanidad. Entonces, por eso es importante apuntar estudios específicos, ¿verdad? Hacer estudios específicos, gramaticales, sintácticos, semánticos, y luego analizar otras categorías. Y con esto concluiríamos eh, este, las herramientas
que son necesarias tener en cuenta para elaborar una aproximación hermenéutica lo más acertada posible. Entonces, analizar otras categorías. Analizar otras categorías. Esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque muchas veces hay elementos que no están directamente en el texto. Entonces nos disponemos a analizarlas utilizando otras categorías, como las categorías históricas, las categorías culturales, y por eso hay que investigar. Ahí lo puse en rojo, ¿ven? Dice investigar. Entonces, ya hay muchas herramientas para investigar estas categorías, como son los atlas bíblicos geográficos, los comentarios bíblicos exegéticos, y en este sentido hay que tener cuidado porque hay algunos comentarios que están muy sesgados con la ideología que pueda tener tal o cual biblista o comentarista, ¿verdad? Entonces no nos vamos a meter mucho pero en este tema, pero sí hay que tener en cuenta algunos aspectos, sobre todo en este tiempo donde hay una agenda que se trata de imponer, hay que ser cuidadosos. Y también es importante ver qué dijeron los reformadores, por ejemplo, o un poco más atrás, los padres de la iglesia, que fueron los testigos privilegiados de la tradición cristiana, ¿verdad? Y también tener en cuenta los estudios pentecostales actuales, que nos enseñan los maestros actuales en este tiempo. Y ahí abajo ustedes ven también las 3Q, que es el resumen de todo lo que es un proceso hermenéutico, un proceso interpretativo de la palabra de Dios. La primer Q es qué dice el texto. Por eso recurrimos a todas las herramientas que tenemos a mano. Luego de qué dice el texto, bueno, qué me dice a mí, la apropiación del texto y abierto a la acción del Espíritu. Y por último, la tercera Q es qué hago con esta información, cómo la aplico. Entonces, ¿qué dice el texto? ¿Qué me dice a mí y qué digo yo? ¿Qué hago yo con esto? Son las 3Q. Entonces, hermanos, hemos llegado al final de esta fascinante aventura. Que Dios les bendiga. Miren esto. Ya estamos al final. Siga trabajando. Dios le bendiga.